y una imagen poco atractiva en Euclid. Toneladas de peces muertos, centenares de ellos a la deriva en el lago y alcanzando la costa. Durante el verano pasado, en la costa suroeste de Florida, aparecieron millones de sábalos, róbalos, lisas, manatíes y delfines fallecidos con el vientre hacia arriba. Todos murieron con escasos días de intervalo. La orilla se encuentra cubierta de putrefacción. Eso no fue un desastre a nivel local. Esa misma temporada, la misma crisis tuvo un impacto en el lago Erie, la costa de California, y la bahía de Chesapeake, donde se prohibió que se cultivaran cangrejos comercialmente en todo el estado. Los científicos conocen el nombre de lo que está provocando esto. No es como la mayoría de las personas lo espera. No hay un depredador, ni un derrame, ni una sola prueba irrefutable. Nada más antiguo y paciente que eso. Algo que se nutre de agua. El tiempo para impedir que se vuelva algo permanente se está terminando más rápidamente de lo que cualquiera pronosticó. Esto es lo que está ocasionando la muerte de los peces en todo Estados Unidos y la razón por la cual aparece cada temporada en un nuevo lugar. Esta sustancia, que en realidad no es alga, se conoce comúnmente como algas nocivas o algas verdeazuladas. Es una cianobacteria, que es un tipo de bacteria. La economía estadounidense pierde alrededor de $82 millones al año en pérdidas directas registradas debido a la proliferación de algas dañinas. Los científicos de la institución oceanográfica Woods Hole, así como cualquier miembro de la APA que haya facilitado esa cifra, sostienen que es muy probable que se trate de una subestimación. No considera completamente los perjuicios a largo plazo en los ecosistemas, la desintegración de las temporadas de pesca recreativa, ni las pérdidas encadenadas que sufren las economías turísticas costeras después de un suceso significativo de floración algal. La cifra real es muy probablemente más alta, notablemente más alta. La disminución de las poblaciones de peces, la mortandad de estos y los sucesos de mortalidad masiva repentina ocurren en cada una de las cuencas hidrográficas más importantes del país. La EPA lleva un registro nacional que se actualiza anualmente. La bahía de Chesapeake, los ríos del Medio Oeste, la región de los Grandes Lagos, las tierras de California, Texas y Luisiana. Cada año, las agencias medioambientales del gobierno obtienen cientos de reportes sobre peces muertos, que varían desde algunas docenas en un estanque de una granja hasta decenas de miles en un río significativo. No se trata de cosas anormales, son un modelo. Si este fin de semana diste un paseo por la orilla del mar, es probable que hayas observado una cantidad anormalmente alta de peces pequeños muertos en la costa, y esta tendencia se está intensificando. No, el sistema de vigilancia costera de la A registra los sucesos de proliferación de algas dañinas en aguas estadounidenses y documenta una tendencia direccional evidente. Estos acontecimientos están ocurriendo con mayor frecuencia, se están esparciendo en términos geográficos y persisten por más tiempo cada año. Las especies de floraciones que anteriormente se restringían a áreas costeras concretas, ahora surgen en ríos y lagos del interior, donde no estaban presentes históricamente. Las floraciones que solían durar solamente algunas semanas, ahora se prolongan durante varios meses. Los cuerpos acuáticos que no habían presentado ningún evento de floración empiezan a tenerlos cada año. El sector pesquero comercial lo padece en términos de épocas sin pesca y zonas de caladeros cerradas. Las economías de los destinos turísticos costeros están constatando esto a través de las playas desiertas y la anulación de viajes previamente organizados. Las autoridades municipales encargadas del suministro de agua lo perciben en los costos de tratamiento y en las órdenes de emergencia. Las comunidades situadas en áreas portuarias industriales lo perciben a través de los trabajos que se esfuman y de las empresas que cierran. Una parte de eso se refleja en la cifra anual de $82 millones. No incluye al pescador que no tiene la posibilidad de trabajar durante 3 meses, el horticultor que no logra cosechar nada, la ciudad costera que observa cómo su temporada estival se desmorona debido a que el agua se torna verde y el olor espanta a los turistas. Tras cada registro de mortalidad animal, en la base de datos de la EPA, se encuentra una comunidad específica, un cuerpo de agua particular y un costo económico y ecológico concreto que empeora con el paso de los años. Un lago que experimenta una floración masiva severa, pierde vegetación sumergida, hábitat para peces jóvenes y la transparencia del agua, lo que afecta el turismo y las actividades recreativas. La recuperación, cuando se da, toma muchos años. Ciertos cuerpos de agua no logran retornar a su estado previo en un periodo de tiempo que pueda medirse. Anualmente,
la base de datos se expande. Esto incrementa los costos. No son cifras pequeñas y se dirigen en la misma dirección. La manera en que mata. Los algolums son un problema serio en la región de los Grandes Lagos y también en otras áreas. El veneno es el primer sistema. Corania brevivice es el único organismo que causa los episodios de marea roja en Florida. Produce compuestos conocidos como brevitoxinas, las cuales afectan de manera exacta el sistema nervioso de los peces. Las brevitoxinas se acoplan a los canales de sodio y a las células nerviosas, forzándolas a activarse incesantemente. Un pez que se mueve a través de una floración de Coria brevis capta estas toxinas por medio de las branquias cuando respira. La modificación neurológica empieza en horas. El pez pierde la coordinación. Empieza a nadar en círculos pequeños y desparejos cerca de la superficie. No es capaz de sostener una línea recta. Así, pierde su capacidad para conservar la profundidad. Jadeando, se inclina de lado y sigue dando vueltas, sin poder orientarse en la columna de agua. Entonces permanece inmóvil. Esta secuencia ha sido registrada por los Centros Nacionales de Ciencias Oceánicas Costeras, una subdivisión de la NOAA, en las aguas costeras de Florida, durante numerosos episodios de marea roja. Las toxinas no son exclusivas de los peces. Un ave marina ingiere un pez envenenado y asimila las brevotoxinas por medio de su aparato digestivo. Un manatí consume hierba marina cubierta de células de corinia y traga una carga tóxica. Un delfín nariz de botella pesca en aguas que han sido afectadas por la floración y adquiere brevxin a través de sus presas. La Comisión de Conservación de la Vida Silvestre y la Pesca de Florida ha relacionado directamente los episodios de marea roja y el contenido de brevatoxina que generan con las grandes concentraciones de manatíes y delfines nariz de botella. En un solo episodio extenso de floración masiva, la cantidad de víctimas mortales excede en gran medida a los peces. Se extiende a lo largo de la cadena alimentaria, especie por especie, en una cadena de envenenamiento que puede durar meses debido a una floración. La asfixia es el segundo mecanismo. La proliferación de algas se extiende hasta que una densa capa opaca cubre toda la superficie del agua. La luz del sol deja de ingresar. Las plantas acuáticas y la vegetación que está sumergida bajo las hierbas empiezan a morir. Por lo tanto, la floración experimenta una muerte gradual cuando billones de células de algas se hunden y se descomponen en el fondo. Las bacterias comienzan a trabajar descomponiéndolas. Esa descomposición consume oxígeno disuelto a una magnitud que satura la columna de agua. Los niveles de oxígeno caen. Para poder sobrevivir, los peces requieren que la concentración de oxígeno disuelto supere los 2000 litros en un evento significativo de mortalidad de floraciones, y cuando los niveles descienden por debajo de ese umbral, pueden caer mucho más. Los peces se quedan sin aire. Se les llama zonas hipóxicas a las áreas en que el colapso del oxígeno es tan grave que afecta a toda la vida animal. La más extensa de todas ellas se genera cada verano en el Golfo de México. Obtiene nutrientes del agua que fluye desde las tierras agrícolas de toda la región media oeste a través del río Mississippi. En su mayor dimensión, comprende más de 6.000 millas cuadradas del fondo marino del Golfo. No hay vida allí. La asfixia es completa. En 2014, el procedimiento de asfixia dejó de tener efectos sobre los peces. En la cuenca occidental del lago Erie, el crecimiento excesivo de cianobacterias contaminó el suministro municipal de agua de Toledo, Ohio, con microcianuros. Estas son toxinas que las algas verde-azuladas generan y que la OMS considera un posible carcinógeno para las personas. La municipalidad emitió una orden que prohíbe el consumo de alcohol a cerca de 500.000 habitantes. Esta noche empezamos con relevantes actualizaciones acerca de un problema de agua que está impactando a una zona del noroeste de Washington. Se les sigue aconsejando a los habitantes de esta área urbana que no consuman agua del grifo. El agua del grifo ya no es segura. Las personas hacían fila para adquirir agua embotellada. Una ciudad con una población de 500.000 habitantes no tuvo acceso a su suministro de agua potable debido a lo que estaba creciendo en el lago. La vida de los habitantes de Toledo no terminó con la floración. Sin embargo, evidenció de manera innegable que la contaminación de los recursos hídricos y la asfixia en los ecosistemas acuáticos no son problemas independientes, son el mismo asunto. El tercer método es la eliminación física. Los diatoms, una especie de alga con cáscaras duras compuestas de sílice, generan floraciones que afectan a los tejidos de los peces cuando entran en contacto con ellos. Los bordes microscópicos de sílice de las conchas de diatomeas cortan el tejido delicado del branquial cuando un pez respira a través
través de sus branquias, nadando por una floración densa de diatomea. Con cada ciclo respiratorio, el daño se va acumulando. Se pone hinchado e inflamado el tejido branquial. Con el transcurrir de las horas, se reduce la superficie que hay para intercambiar oxígeno. El pez no se asfixia porque el agua no tenga oxígeno, sino porque sus branquias ya no son capaces de extraerlo. El pez respira y respira, pero cada vez obtiene menos de cada respiración, hasta que deja de hacerlo. Las densas proliferaciones de cualquier tipo de alga, no únicamente las diademas, obstaculizan la luz solar con tanta eficacia que la vegetación acuática sumergida, así como las plantas y hierbas que ofrecen hábitat y áreas de reproducción para peces, aves acuáticas jóvenes y cangrejos, se mueren cuando no hay luz. Los lechos de pastos marinos ubicados frente a la costa del Golfo de Florida, que en su momento abarcaban cientos de miles de acres y proporcionaban sustento a poblaciones de manatíes, tortugas marinas y decenas de especies de peces, han venido decreciendo por décadas, en parte a causa de la disminución de la luz que se produce, porque el agua es turbia y contiene muchos nutrientes, así como por la proliferación de algas. En las investigaciones anuales, el Instituto de Investigación de Pesca y Vida Silvestre de Florida y el Servicio Geológico de Estados Unidos registran la reducción en las praderas marinas. Los peces jóvenes que se cobijan en las praderas marinas pierden su entorno de crianza cuando éstas mueren. Los peces adultos que se nutren de praderas marinas pierden su fuente alimentaria. Los manatíes que tienen como principal fuente de alimentación las algas marinas sufren de inanición. El colapso del hábitat impacta en toda la cadena alimentaria y se presenta sin que intervenga ninguna molécula tóxica y sin que se detecte una lectura de oxígeno disuelto por debajo del límite de supervivencia. La asfixia, la destrucción física y el veneno raras veces funcionan de manera independiente. Se amontonan durante un evento de floración activa. Un pez que vive en un área de algas muertas tiene la posibilidad de respirar agua con niveles decrecientes de oxígeno, absorber neurotoxinas por medio de sus branquias y experimentar daños en el tejido branquial al mismo tiempo. La muerte se acelera mucho más rápidamente con la carga combinada que con cualquier mecanismo individual por sí solo. ¿Por qué se está extendiendo? A veces, cuando esta sustancia se descompone o asciende a la superficie y florece, puede explotar y expulsar toxinas. La primera mitad de la aceleración es promovida por el calentamiento del agua. Las algas se desarrollan de manera más rápida en el agua caliente. Cuando la temperatura del agua se eleva, las especies que generan floraciones tienden a multiplicarse con mayor velocidad, acumular biomasa más rápido y generar toxinas en concentraciones más altas. Según una investigación publicada en la revista Global Change Biology en 2019, que utilizó datos satelitales y el seguimiento de la superficie de lagos a lo largo de todo Estados Unidos, se encontró que durante un lapso de 3 décadas, la intensidad de las floraciones cianobacterianas se incrementó en más del 50% de los lagos analizados. Los investigadores encontraron que la subida de las temperaturas fue el factor más importante. No solamente los patrones de lluvia, ni solamente los niveles de nutrientes, grado térmico. Ahora, el lapso de condiciones propicias para la formación de floraciones de algas comienza antes en primavera, termina después en otoño y se expande a zonas geográficas, cuerpos de agua del norte, embalses más elevados y estuarios del noroeste del Pacífico, donde las floraciones eran inusuales o inexistentes en el pasado. La tendencia de calentamiento que subyace a esta transformación se encuentra registrada en los datos de monitoreo a largo plazo de la NOAA para ríos, lagos y áreas costeras en EU. El agua ha incrementado su temperatura. El clima sigue subiendo de temperatura y cada grado adicional incrementa la extensión y el tiempo de las condiciones de floración. Las especies que florecen reaccionan a este aumento de temperatura mediante movimientos geográficos. Las cianobacterias ahora están estableciendo colonias en lagos de la región norte del Medio Oeste y de Nueva Inglaterra, que no tenían antecedentes de proliferación previos a los años 90. Las especies que se multiplican en el entorno marino amplían su distribución estacional a meses y latitudes más allá de los límites históricos. Los organismos continúan el camino del calentamiento a medida que éste progresa. Surgen en aquellos lugares donde la temperatura actual les permite crecer, espacios donde anteriormente el agua no tenía una temperatura lo suficientemente alta para mantenerlas, y en esos sitios hayan concentraciones de nutrientes que se han acumulado a lo largo de décadas debido a la escorrentía urbana y agrícola, lo que permite un crecimiento explosivo. Un cuerpo de agua con antecedentes de proliferación de algas no es necesariamente un cuerpo de agua con bajo riesgo de proliferación, puede ser simplemente una masa de agua que todavía no ha llegado al umbral de temperatura. Cada año,
el número de personas que llega a ese límite aumenta. La segunda parte se ve favorecida por la contaminación de nutrientes. El mecanismo se muestra en su máxima escala en la zona muerta del Golfo de México. Cada verano, el agua del río Mississippi, que contiene nutrientes como fósforo y nitrógeno, provenientes de las tierras agrícolas fertilizadas del Medio Oeste, de los campos de maíz en Iowa, de las plantaciones azucareras en Luisiana y de las explotaciones ganaderas en una docena de estados, llega al Golfo y provoca un florecimiento explosivo de algas. La flor se desarrolla, muere y se desintegra. El oxígeno disuelto se derrumba a través de miles de millas cuadradas del fondo del Golfo. Durante varias décadas, esta zona muerta ha sido medida por la NOAA y el Consorcio Marino de la Universidad de Luisiana. En 2019, llegó a cubrir cerca de 6.952 millas cuadradas, una extensión casi igual a la del estado de Nueva Jersey. Nada sobrevive en el fondo marino. En su interior, camarones, cangrejos y peces de fondo. Todos ellos, o bien se escapan hacia aguas oxigenadas, o mueren en el lugar donde están. Según la EPA, la contaminación por nutrientes es uno de los problemas ambientales más extendidos y costosos del país. Esta ocurre cuando el nitrógeno y el fósforo llegan a los cursos hídricos mediante las raíces múltiples, la escorrentía de fertilizantes después de fuertes lluvias, los residuos animales provenientes de grandes explotaciones ganaderas, las aguas pluviales urbanas que transportan productos químicos para el césped y las aguas residuales tratadas de manera inapropiada. Las concentraciones de nutrientes en los cuerpos de agua de todo el territorio estadounidense han aumentado debido a décadas de desarrollo suburbano y agricultura intensiva. La infraestructura que se requiere para disminuir esa carga, por ejemplo, la restauración de humedales que filtran el escurrimiento antes de que llegue a los ríos, las áreas de amortiguación agrícolas y el tratamiento mejorado de aguas residuales, está disponible y opera adecuadamente en los lugares donde se aplica. La extensión del despliegue no ha sido proporcional al tamaño del problema. Los dos elementos no se agregan de manera simple, se incrementan. Cuando el agua está más caliente, las algas reaccionan de forma más efectiva a los nutrientes que hay. La floración que se obtiene al incrementar la temperatura es mucho más abundante que la de una floración moderada a temperaturas bajas, aunque ambas producen la misma carga de nutrientes. Las algas son más susceptibles a los incrementos de temperatura cuando hay niveles más altos de nutrientes. El calor que no causaría una floración en aguas con escasez de nutrientes, la induce rápidamente en aguas con abundancia de nutrientes. El efecto de cada uno de los controladores se intensifica con respecto al otro. En conjunto, producen situaciones de mayor riesgo que las que cada una crea por su cuenta. ¿Dónde está ocurriendo en este momento? El mes pasado, surgieron dudas acerca de la salud de los lagos, debido a que una proliferación de algas dañinas cubrió casi toda su extensión. Uno de los episodios más prolongados y destructivos, desde el punto de vista ecológico en la historia de Estados Unidos, ocurrió entre finales del año 2017 y todo el 2019. Se trató del fenómeno conocido como marea roja, que tuvo lugar en la costa suroeste de Florida. Las flores de Corinia breve cubren cientos de kilómetros a lo largo del litoral del Golfo. Millones de peces fallecieron. El volumen de tortugas marinas que llegaron a la costa fue tan alto que los centros de rescate se desbordaron. La cantidad de manatíes que murieron se disparó. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre y el Departamento de Protección Ambiental de Florida registraron en tiempo real la cantidad creciente de cadáveres de delfines que se encontraban en las playas. Los números que se hicieron públicos son solamente una pequeña parte del total de víctimas. La mayor parte de los animales que fallecieron en la columna de agua no alcanzaron a llegar a la playa para ser contados. Incontables son las cifras reales de mortalidad que se encuentran en algún lugar bajo la superficie del Golfo. Los capitanes de barcos dedicados a la pesca recreativa en el condado de Lee comunicaron que sus clientes dejaron de reservar excursiones debido a que no existían peces para pescar ni zonas limpias donde hacerlo. Los restaurantes ubicados en las costas y las comunidades junto al mar observaron que sus periodos de verano se desvanecían. En ciertas zonas, el hedor a pescado en descomposición que se percibía en la orilla era tan intenso que espantaba a los bañistas durante semanas. Antes de que la floración se extinguiera finalmente, los perjuicios económicos en los condados costeros de Lee y Kier llegaron a cientos de millones de dólares. Los habitantes de la zona interior, en el suroeste de Florida, a lo largo del río Coxsackie,
notaron que el agua variaba de color en pocos días. El color del río se asemejaba al de una sopa de guisantes. Un aroma penetrante, intenso y de origen orgánico se asentó sobre el cauce del agua y no desapareció. Los róbalos, las lisas, los sábalos y los pargos rojos, especies que habían determinado la economía pesquera local a lo largo de generaciones, empezaron a encontrarse con el vientre hacia arriba en las costas. A una descarga cargada de nutrientes del lago Okeechobee, que fue liberada por los administradores del agua para regular los niveles del mismo, se le atribuyó la proliferación de algas. Esta acción envió un pulso de nitrógeno y fósforo a los sistemas fluviales, aguas abajo. La floración se había propagado ya unos días después del derrame. Los peces comenzaron a fallecer después de una semana. La rapidez de eso. Los grandes lagos de América del Norte. Las algas verdeazuladas tienen la capacidad de generar toxinas que afectan negativamente la salud de los seres humanos y las mascotas. Por lo tanto, es arriesgado recrearse con ellas. Los grandes lagos proveen agua potable a decenas de millones de personas en 8 estados de EE y concentran cerca del 21% del agua dulce en la superficie mundial. Canadá y 2 provincias de este país. En la actualidad, el fenómeno de la proliferación de cianobacterias en la cuenca occidental del lago Erie ocurre casi todos los años, gracias a que las actividades agrícolas de Ohio, Indiana y Michigan contribuyen con escorrentía de fósforo. Las floraciones de microbios que generan estas toxinas son un peligro de contaminación directa para todos los abastecimientos de agua municipales que provienen de la cuenca occidental, a los cuales sirven decenas de millones de habitantes. El tratamiento de agua en plantas puede eliminar los microhistones, pero resulta caro, y la crisis de Toledo en 2014 evidenció lo que ocurre cuando la floración es más intensa que el tratamiento. En numerosos años después de ese incidente, la NOAA y la Agencia de Protección Ambiental de Ohio han registrado un incremento importante en las algas en la cuenca occidental. La crisis de la proliferación de algas en el lago Erie no es un problema que vino y se fue. Es una circunstancia que se repite cada verano, se agrava cuando las condiciones son propicias y pone en peligro el abastecimiento de agua, del cual dependen decenas de millones de individuos, a pesar de no haber ninguna otra fuente alternativa disponible. Un habitante de Toledo, Cleveland o Detroit no tiene la posibilidad de mudarse libremente a otro lago. El agua que consumen es de la misma cuenca, donde las cianobacterias se han vuelto un fenómeno anual. Al filtrar grandes cantidades de fitoplancton del agua, los mejillones cebra y cuaga, especies invasivas que se han asentado por toda el área de los grandes lagos, han modificado aún más la dinámica de nutrientes del sistema. Esto ha generado en ciertas regiones un entorno que propicia la proliferación de cianobacterias sobre otras clases de algas. Los científicos todavía están intentando caracterizar los cambios en la estructura ecológica de los lagos. California. Una expansión de Pseudonychia, un datón marino que genera una neurotoxina conocida como ácido domoico, se propagó en 2015 desde las aguas del sur de California hasta Alaska. Se trató de la floración más grande de este tipo que se ha documentado en la costa oeste. En los tejidos de los peces y los moluscos que se alimentan filtrando o que buscan comida en aguas donde hay proliferaciones algales, se acumula el ácido domoico. En mamíferos y aves marinas que ingieren presas contaminadas, causa convulsiones y daño cerebral duradero. Asimismo, provoca que los mariscos sean riesgosos para la ingesta humana, aún en concentraciones bajas en los tejidos. La pesca de cangrejo Dángenes se prohibió en toda la costa oeste por las autoridades sanitarias. La recolección de almejas navaja ha sido interrumpida. La temporada de pesca para el cangrejo de roca queda suspendida. Para algunas pesquerías, los cierres se extendieron hasta 2016. Una sola floración de algas durante una única temporada ha tenido un costo económico para la industria pesquera comercial de decenas de millones de dólares. Los científicos que analizaron el suceso de 2015 asociaron sin rodeos la magnitud sin precedentes del fenómeno con las temperaturas anómalamente altas en la superficie del Océano Pacífico durante ese año. Una anomalía de calentamiento conocida como La Mancha aumentó las temperaturas en la superficie del mar, en el noreste del Pacífico, por encima de varios grados con respecto a la media histórica. La conexión era directa. Las condiciones que posibilitaron una mayor floración, que duró más tiempo y se propagó más al norte que en cualquier otro acontecimiento previo registrado en la información de observación, fueron generadas por el agua cálida. La costa californiana ha documentado, desde esa época, sucesos adicionales de ácido domoico. En las temporadas de floración a lo largo de la costa del Pacífico, es habitual que los leones marinos queden varados en las playas de California, con convulsiones y desorientados. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica
registra estos encallamientos como una señal directa de la acumulación de ácido domoico dentro de la red trófica marina. La floración de 2015 estableció un nuevo punto de referencia en cuanto a las condiciones que pueden generar floraciones en aguas del Pacífico durante el calentamiento, y desde entonces no ha habido señales de que se haya regresado a condiciones por debajo de dicho umbral. 3 costas, 3 clases diferentes de floración, 3 catástrofes tanto económicas como ecológicas registradas, un patrón nacional. Lo que los peces nos comunican. Los peces te advierten de que algo no está bien antes de morir. Un pez en las primeras fases de la intoxicación por brevitoxina nada en círculos cerrados y cíclicos, cerca de la superficie del agua. No es capaz de sostener una línea recta, se aparta de su cardumen, pierde la coordinación del movimiento que tienen los peces saludables y empieza a inclinarse hacia un lado mientras continúa nadando. El comportamiento de los peces que experimentan una deficiencia grave de oxígeno es distinto, pero mantiene la misma especificidad. Se trasladan hacia la capa de superficie, donde las concentraciones de oxígeno disuelto se mantienen un poco más elevadas conforme el agua más profunda va descendiendo. Se agrupan en grupos densos y agitados, con las bocas funcionando a lo largo de la línea de flotación. No están surgiendo de manera aleatoria, se están desplazando con sus cuerpos hacia el único lugar donde pueden seguir respirando, mientras crean un mapa del gradiente de oxígeno en la columna de agua. Un pescador o un buceador que tiene conocimiento de lo que observa, entiende con exactitud ambos comportamientos. La existencia de una floración tóxica se puede detectar cuando los peces nadan en círculos. Cuando los peces se amontonan en la superficie, esto señala un colapso de hipoxia. Las 2 señales se presentan previo a que los instrumentos químicos del agua detecten el evento en niveles que posibiliten la implementación de acciones. Estas señales han sido interpretadas por pescadores, buzos y habitantes de la costa a lo largo de generaciones. Los pescadores de cangrejos de la bahía de Chesapeake reportan alteraciones en la conducta de los cangrejos que ocurren antes, por un margen de horas, a los desplomes del oxígeno que se registran. Los guías pesqueros en la costa del Golfo de Florida identifican antes que se confirme la marea roja en las muestras de agua, una primera desorientación leve en los bancos de peces pequeños. Los capitanes de barcos alquilados en la cuenca occidental del lago Erie notan conductas extrañas en la superficie de los luciopercas y las percas amarillas antes de que se pueda ver a simple vista el aumento de algas. Estas observaciones no son meras anécdotas en un sentido despectivo, son sistemáticas, particulares de cada sitio, y con frecuencia, a través del tiempo y entre distintos observadores, muestran una consistencia temporal. Son una modalidad de monitoreo biológico que los instrumentos no detectan, ya que estos recogen muestras de lugares fijos, a intervalos constantes. Los peces, a través de sus cuerpos y su comportamiento, revisan constantemente toda la columna de agua. Los investigadores ahora están trabajando para hacer esto de manera formal. Las redes de información comunitaria y los programas de ciencia ciudadana, que incluyen marcos de monitoreo creados por entidades como el Instituto Kerry de Estudios de Ecosistemas, incorporan las observaciones organizadas de las comunidades costeras en sistemas para la detección temprana, los cuales enriquecen tanto a las redes de sensores como al monitoreo satelital. El propósito es disminuir el intervalo de tiempo que pasa entre el comienzo de una floración y la oportunidad en la que los administradores de recursos tienen la posibilidad de reaccionar ante ella. Cada hora de detección temprana indica que las poblaciones de peces eluden lo peor del frente inicial de una floración algal, cierres de la actividad pesquera que se llevan a cabo antes de que la contaminación llegue a las especies explotables, y los operadores de tomas de agua que son notificados con antelación antes de que las concentraciones tóxicas excedan el límite del tratamiento. Los sistemas de alerta temprana, que se fundamentan en las observaciones de los individuos que residen en el agua, protegen a los peces, salva la pesca y en ciertas situaciones, como evidenció Toledo en 2014, resguarda el abastecimiento de agua para cientos de miles de individuos. Los peces no solo están perdiendo la vida, sino que además están mostrando signos de estar vivos. La interrogante es si hay alguien que está escuchando. El río Coxsahachie sigue fluyendo por el suroeste de Florida. El agua continúa su camino desde el lago Okeechobee, por medio de su canal, hasta llegar a la costa del Golfo. El fósforo que provocó la floración de 2019 continúa ingresando a ese sistema desde el paisaje agrícola circundante al lago. Cada verano, el agua continúa calentándose. Las condiciones para que ocurra la floración todavía no se han completado. Lo que pasó allí no fue un evento aislado. Era un nodo dentro de una red nacional de vías fluviales en mal estado, todos ellos expuestos a la misma mezcla de incremento de temperatura y carga nutrimental, cada uno generando la misma cascada, alga,
muerte de peces, pérdidas monetarias y colapso del oxígeno, cada una a su ritmo y escala propios, y en cada uno de esos sitios, todavía se dan las condiciones propicias para la última floración. De acuerdo a datos de la NOAA, la actividad económica anual de la industria pesquera comercial en Estados Unidos supera los 200.000 millones de dólares. El turismo marítimo y costero contribuye con cientos de miles de millones adicionales. La salud de los sistemas hídricos está deteriorada a causa de la proliferación de algas dañinas, lo que significa que ambos factores dependen directamente de la salud del agua. Durante una única temporada, las comunidades pesqueras de la costa oeste perdieron decenas de millones de dólares debido al cierre del área de pesca del cangrejo Dungeness entre los años 2015 y 2016. La floración de la marea roja que afectó a Florida entre 2017 y 2019 arrasó con la economía turística de las costas de los condados de Lee y Collier en el periodo que duró. Los sistemas de abastecimiento de agua a nivel municipal en toda la región de los Grandes Lagos están invirtiendo ahora en infraestructura para el tratamiento con microhistones, una tecnología que no existía ni era necesaria hace una generación. La cantidad de 82 millones de dólares en costos directos al año que reportaron la NOAA y Woods Hole representa solamente una parte de lo que estos sucesos realmente le quitan cada año a las comunidades e industrias de Estados Unidos. El costo económico real se aleja cada vez más de esa cifra conforme la floración va en aumento. La Asociación de Pesca Deportiva de Estados Unidos sostiene que el sector de la pesca recreativa, con 55 millones de ciudadanos estadounidenses que pescan en agua dulce y salada anualmente, produce 125.000 millones de dólares. Los peces están presentes en los mismos cuerpos de agua, donde la proliferación de algas causa el derrumbe de las poblaciones piscícolas y obstaculiza su acceso. La actividad pesquera se interrumpe cuando un lago se inunda, cuando la contaminación por ácido domoico provoca el cierre de una pesquería costera, las embarcaciones dedicadas a la pesca deportiva cesan sus operaciones. La economía turística que se ha desarrollado en torno a un río, cuando éste se vuelve verde, comienza a disminuir. Cada vez que las algas florecen, se benefician las industrias que necesitan agua potable y las comunidades vecinas. Acceso a actividades recreativas, hábitat acuático, agua potable, ingresos por turismo costero y pesca. Todos estos sistemas asumen que el agua es suficientemente pura para mantener la vida. Esa hipótesis se ha vuelto errónea en más lugares, en más temporadas y con mayor regularidad que hace 10 años. La trayectoria se lleva a cabo en un único sentido. La muerte de los peces es un signo. ¿Qué vas a hacer con esos datos?